quiero conversar con ustedes, va a venir con nosotros, quiero conversar sobre eso justamente, sobre la alerta epidemiológica, la alerta sanitaria que existe en Taisha. Un paciente ya fue trasladado de Macas a Cuenca y está en estado crítico, esto tras la muerte de 7 niños en Taisha. El Ministerio de Salud Pública ha informado que la emergencia fue provocada por un agente infeccioso de naturaleza desconocida, cosa que no es poco preocupante. Esta es la situación médica de los pacientes en Taisha, que se encuentra ya en este momento en alerta epidemiológica por cuadros gastrointestinales. Esto queda en la provincia de Morona, Santiago, y sigue vigente hasta este momento esta alerta. Como les decía, el paciente que había estado hospitalizado en el Hospital General de Macas ya fue trasladado al Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, pero su estado es crítico y permanece en UCI, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Esto fue informado por el Ministerio de Salud Pública. También tenemos el comunicado del Ministerio de Salud. El Hospital Básico San José de Taisha recibió a 11 pacientes por alerta epidemiológica. 6 de ellos ya recibieron el alta médica y 2 por pedido de sus padres también abandonaron la casa de salud. Los otros 3 pacientes continúan bajo monitoreo constante. Sus diagnósticos son a este momento estables. El Ministerio de Salud Pública, como les decía, desconoce todavía la naturaleza de esta patología. El ministro Lama dijo el miércoles que las muertes se ocasionaron por un agente infeccioso aún de naturaleza desconocida. Por eso investigan las fuentes de agua y las fuentes de alimentos, el contacto entre las comunidades. No descartan que otras causas puedan darse, pero podrían ser también causas combinadas entre estas que les acabo de mencionar. Aún se esperan los resultados finales de los estudios, como les comento. Estos se han levantado tanto por parte del ARCSA como la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA. Desde el reporte de las muertes, el Ministerio de Salud Pública informó que ha realizado 584 atenciones en consulta externa en el hospital de Taisha y 423 en emergencias, que no es nada poco. En los exámenes realizados se han detectado patologías como infecciones respiratorias, afecciones ginecológicas y dermatológicas, y las brigadas de salud han realizado 802 atenciones en 12 comunidades, principalmente de esta provincia. Morona, Santiago, que se encuentra en alerta epidemiológica, pero también existe una alerta sobre un rebrote de tosferina, esto llegado incluso a la capital de la República, donde ya se han reportado casos en colegios, y también de fiebre amarilla. Se ha pedido que, por favor, las personas, los ciudadanos, completen sus cuadros de vacunación y principalmente los de sus hijos, los de sus niños. El Ministerio de Salud Pública emitió una serie de lineamientos para la vacunación contra la fiebre amarilla y exhortan a toda persona, ahora que estamos a puertas de un feriado, a toda persona que quiera ir o planee ir a la Amazonía. Sí, la de Coavisa está bien, doña Produ, tengamos la lista, porfa. A cualquier persona que quiera ir a la Amazonía a vacunarse contra la fiebre amarilla, aplicarse la dosis de refuerzo. Contra esta enfermedad que suena enfermedad de otros tiempos, pero que tiene en alerta al Ecuador. Desde el próximo 12 de mayo se va a solicitar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros que lleguen provenientes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Y yo no sé por qué no se hacía, si cuando viajamos nosotros los ecuatorianos a Brasil se nos pide vacuna de fiebre amarilla. El Ministerio de Turismo indicó que el certificado, en este certificado que se va a solicitar a los viajeros, deberá figurar que la vacuna haya sido aplicada hasta un máximo de 10 días antes de llegar al Ecuador para que se pueda ingresar
a territorio ecuatoriano. Deberá presentarse, por supuesto, como siempre, al abordar el medio de transporte que traslade al viajero, sea por vía aérea, terrestre o marítima, y se podría volver a solicitar naturalmente a la entrada al país. Pero no es la única medida anunciada para frenar el avance o el rebrote de fiebre amarilla. En otro comunicado del Ministerio de Salud también se exhortó a lo que yo les decía, ¿no? Que los viajeros que tengan planeado ir por turismo a la Amazonía ecuatoriana se vacunen también contra esta enfermedad para evitar cualquier tipo de situación de riesgo de contagio. Esto se efectúa porque en las provincias amazonas y tropicales la fiebre amarilla es considerada una enfermedad endémica, es decir, propia de estos lugares. Esta categorización es de la Organización Panamericana de la Salud. Se produce por dos tipos de mosquitos de zonas selváticas en las Américas. Los géneros son Haemococcus y Sabetes. Otras naciones piden certificación, como les decía, para viajar a Brasil, para viajar a Egipto, para viajar a Costa Rica. Debemos los ecuatorianos vacunarnos contra la fiebre amarilla. Sin embargo, el Ministerio de Salud sostiene una campaña de vacunación que está dirigida a personas entre los 2 y los 59 años en todas las provincias amazónicas. También esta dosis forma parte de los esquemas generales de vacunación de niños de 12 a 33 meses de edad en el Ecuador. Hasta el 28 de abril, es decir, hasta hace 3 días, se registraban 3 casos de fiebre amarilla en el país, pero adicionalmente un fallecido por esta misma condición de contagio de fiebre amarilla. 4 casos son 4 casos y una persona fallecida que vivía en Zamora Chinchipe, pero que fue diagnosticado con otras enfermedades, y tras su deceso se confirmó que también tenía fiebre amarilla. Se ha dicho que los casos no son importados, sino que se han registrado en la propia Amazonía por una cepa identificada ahí mismo en la zona, y se ha pedido a la ciudadanía también que asistan a los más de 1.000 centros de salud que hay en el país para vacunarse. Solo una vacuna y los dota de inmunidad para toda la vida, dijo el funcionario. Se refieren a el ministro de Salud. Yo voy a llamar a Mario Paredes, epidemiólogo. Vamos a hacer esta entrevista por teléfono por un tema de conexión. Pero hagamos una cosa, mientras yo me pongo en contacto con Mario Paredes, doña Produ va a poner esta nota que actualiza los datos y las cifras en el rebrote de esta enfermedad. Disparemos, doña Produ, mientras yo me pongo en contacto con el doctor Paredes. Gracias Maggie Mon. Muchas gracias, Gaby. ¿Cómo andás? Un abrazo gigantesco. Gracias por estar con nosotros. Retrocedimos al siglo XIX. De vacunación han traído de vuelta 4 enfermedades que, según los epidemiólogos, no eran motivo de preocupación en el país: tosferina, varicela, paperas y difteria. Solo en 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud, se reportaron 5.436 casos de varicela y 246 de paperas. Datos de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría dan cuenta de que en lo que va del año hay 119 casos de tosferina, cuando durante todo 2024 se reportaron 141 casos. El rebrote de estas enfermedades ocurre, según el doctor Enrique Terán, porque la vacunación ya no es prioritaria. La cobertura en Ecuador ha decaído. Hace 10 años era del 96%. Antes de pandemia bajó al 86% y hoy bajó un 10% más. Y uno podría decir, pero es que es un número aceptable. Desafortunadamente, en inmunizaciones es un número no adecuado que hay que restaurar lo más pronto posible por encima del 90%. Sobre todo tomando en cuenta que estas enfermedades son altamente contagiosas. En promedio, cada menor contagiado puede infectar hasta 16 más.
La difteria es otra enfermedad que preocupa. El último caso en Ecuador se reportó en 2014 en Zumbagua, en Cotopaxi, pero el Ministerio de Salud reportó uno el año pasado. La difteria es una infección bacteriana en donde un cocobacilo genera una infección muy severa a nivel de la faringe, pero con una característica especial. La bacteria, en vez de generar pus, genera unas membranas purulentas que ocluyen completamente la garganta. También hay responsabilidad estatal, según explican, porque las campañas de inmunización puerta a puerta no son frecuentes, pero ayudaron históricamente a que las coberturas de vacunación lleguen a los porcentajes adecuados. Bien, se encuentra con nosotros ya el doctor Mario Paredes Cruz. Él es profesor de las cátedras de bioestadística y de bases de la investigación en medicina, es médico epidemiólogo, ha trabajado en la Dirección de Salud Naval y en varias otras direcciones, tanto provinciales como nacionales, y es máster en medicina tropical y en epidemiología. Se encuentra conmigo, como les decíamos, vamos a hacer esta entrevista vía telefónica con el doctor Mario Paredes para poder ampliar un poco la información que se ha ido generando a través de estas notas periodísticas que reportan en Taixa y en otras provincias del Oriente, principalmente rebrotes de enfermedades que, como decíamos hace un momento, de las cuales no escuchábamos hace mucho tiempo. Doctor Paredes, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muy buenos días a la audiencia también. Muy buenos días a usted y muy agradecido, doctor. Aquí estábamos tratando de explicarnos, ¿no? ¿Por qué se dan este tipo de rebrotes de enfermedades cuyo nombre no escuchábamos hace mucho, o no al menos como un problema grave de salud pública, ¿no? Que pudiera generar el recelo y los cuidados o las alertas que está generando esta noticia? Bueno, en este caso, al momento estaríamos nosotros como personal de salud y como parte del Sistema Nacional de Salud, bastante preocupados por la reaparición, porque son enfermedades de carácter reemergente, así se le denominan, tanto a la fiebre amarilla como a la tosferina, que son en este momento la noticia, ¿no? Si bien es cierto, las dos enfermedades tienen una naturaleza diferente, puesto que en el caso de la fiebre amarilla es una enfermedad de carácter vectorial, transmitida por la picadura de un mosquito, mientras que la tosferina es una patología bacteriana y que obviamente se transmite a través del aire, ¿no? Y que básicamente es una enfermedad de contacto, es decir, entre personas, ¿no? Sin embargo, hay un denominador común, o por lo menos en lo que se refiere a la fiebre, a la tosferina, hay el denominador común relacionado con la falta de cobertura de vacunación. Y este es un tema que es preocupante, puesto que antes e incluso durante la pandemia del COVID, los esfuerzos de salud mundiales fueron a combatir justamente a este virus. Y de alguna o de otra manera, en la mayoría de los países se descuidó la inmunización de las otras patologías. Además, durante la pandemia del COVID se empezaron a expresar de manera extraoficial bulos o noticias falsas, indicando que la mayor parte de los elementos de inmunización en los sistemas nacionales de salud estaban relacionados con la aparición de otras patologías como autismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es una cuestión que ha quedado totalmente descartado a nivel del espacio de la ciencia. Sin embargo, la gente, haciendo eco de esto, ha empezado a desconfiar de los sistemas de salud públicos, y pues los niveles o los espacios de vacunación y de inmunización contra ciertas patologías pues han quedado a la saga. Esto es muy puntual en relación con la tosferina en este caso. En el caso de la fiebre amarilla, pues es una enfermedad de carácter vectorial que, si bien es cierto, nuestro último caso se reportó hace aproximadamente unos 40 o 50 años, nuevamente la tenemos presente sobre todo en la región amazónica. El último caso más cercano que teníamos, si mal no recuerdo, era en el país vecino de Colombia, hasta hace aproximadamente unos 15 o 20 años, y ahora pues ya tenemos casos dentro de las regiones de la Amazonía.
Y pues obviamente es un problema también de control de carácter vectorial y también tiene que ver mucho con decisiones de carácter político-sanitarios, como por ejemplo durante un gobierno previo, la desaparición de ciertos sistemas, como teníamos a nivel del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo en el SNEM, cuando fue por un X gobierno prácticamente desbaratado este sistema de control de enfermedades vectoriales, empezamos pues como comunidades a percibir un aumento en las enfermedades de carácter tropical, ¿no? En este caso de control vectorial. Ahora, doctor, usted me decía que la coincidencia en el tiempo del rebrote de estas enfermedades que tienen, según entiendo, orígenes distintos o formas de contagio distintos, tienen un punto comunicante, un punto en común. Es únicamente esta, si se puede, si no desinterés, al menos falta de previsión en cuanto a la vacunación de los órganos públicos, lo que hace coincidir a estas dos enfermedades en el tiempo, o tiene que ver con otros factores, digamos, climáticos o algo por el estilo, que pudieran hacer que en este momento estemos nuevamente hablando en el mismo momento de rebrotes de estas dos enfermedades de orígenes distintos. En el caso de la fiebre amarilla, nosotros podemos revisar a nivel mundial una distorsión en el espacio climático, con un aumento incluso en la resistencia, o mejor dicho, en la persistencia de ciertos vectores que anteriormente no se encontraban en ciertas zonas geográficas. Estoy siendo muy específico con el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, que es el mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Estas especies de vectores han evolucionado incluso en su capacidad de vuelo, en la autonomía de vuelo y en un acortamiento en el tiempo de desarrollo de cada uno de estos vectores. Por lo tanto, aumentan la capacidad de poder contagiar diversos espacios, ¿no? de personas. Tanto es así igualmente con los fenómenos de introducción del humano hacia la selva, es decir, el desbaste, digamos, la apropiación del ser humano de zonas selváticas, cambiando la zona selvática por una zona ganadera, por ejemplo, y viendo que los vectores, los mosquitos transmisores de la enfermedad, no tienen otro sitio a donde ir ni de otra fuente de alimentarse, pues obviamente buscan el ganado como primer espacio y luego obviamente a las personas que cuidan ese ganado. ¿Sí? Entonces, de ahí en más tenemos la introducción de estas patologías que en el caso de nuestro país, pues no la habíamos visto durante algunos años, a pesar de formar parte de la comunidad amazónica y de que anteriormente, pues, siendo países de la zona amazónica, se nos solicitaba que algunos países que fuéramos inmunizados o vacunados con la vacuna de la fiebre amarilla antes de irnos a otro país, justamente para evitar el riesgo de transmisión. Que siempre es de... Sí, que siempre es a través de un mosquito, doctor. Es decir, la vacuna se pide para que las personas que ingresen no sean picadas y a su vez ese mosquito al picar a otra persona transmita la enfermedad. No hay un traspaso persona a persona. No. El ingreso de la vacuna de la fiebre amarilla lo que busca es formar anticuerpos ¿no? del virus de la fiebre amarilla, de tal manera que si un mosquito le pica a usted, pues la persona no se encuentre afectada por la patología. Es decir, el sistema inmunológico nos protege de esta enfermedad. Todos los que en algún momento, y me incluyo, que estuvimos laborando en la zona amazónica, posteriormente a los estudios de tercer nivel de la universidad, en el espacio de la rural, y durante el desarrollo de mi especialidad yo trabajé en la zona amazónica. Y era un requisito sine qua non para el personal de salud vacunarse contra la fiebre amarilla. Y anteriormente incluso la vacuna de la fiebre amarilla tenía una revalidación cada 10 años, hasta cuando los estudios de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud definieron que solamente era necesario una sola vacuna para dar o para desarrollar inmunidad en el paciente. Okay. Es decir, todos aquellos que nos hemos vacunado contra la fiebre amarilla no corremos el riesgo. Y en la zona amazónica yo pienso que hay hasta probablemente un 80% de la población amazónica en los núcleos urbanos más accesibles, aclaro, están vacunados contra la fiebre amarilla.
Pero en cambio en las otras ciudades, en otros espacios de nuestro país, como no se ha presentado ese caso y no hay necesidad o no ha habido necesidad de viajar a la zona amazónica, pues justamente no se ha hecho estas labores de inmunización, ¿no? Y por lo tanto, pues es justamente necesario en las zonas de la Amazonía, donde hay mayor riesgo para fiebre amarilla, ¿no? Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, e incluso yo agregaría la zona selvática de la provincia de Esmeraldas, que justamente es colindante con Colombia. Entonces el Ministerio de Salud Pública, pues, si mal no recuerdo, ya ha indicado que para viajar a estas provincias se debe vacunar con un tiempo prudencial o prudente antes de llegar al virus, ¿no? Así, entonces, así lo ha solicitado. Indican nuevamente la reutilización del carnet de vacunación contra la fiebre amarilla, y me imagino que ahora tendremos nuevamente la necesidad de portar las personas que viajan al extranjero el carnet de vacunación internacional. Correcto, correcto. Doctor, ¿y esto cuántas veces se viaje? ¿No? Si yo viajo el próximo año 10 veces a Brasil, las 10 veces voy a tener que sacar un carnet de vacunación de fiebre amarilla. El carnet de vacunación en este caso no tiene fecha de caducidad. Usted tiene un carnet de vacunación, si lo obtiene una vez, es pertinente que lo guarde tal cual como tiene usted el pasaporte. Justamente para evitar que vuelva a ser vacunado. El hecho, no hay ningún un escrito, no hay ningún documento científico que implique que usted se va a enfermar con fiebre amarilla por vacunarse repetidamente. Por supuesto que no. Pero obviamente si usted ya se ha inmunizado, si usted guarda ese documento junto con su pasaporte, lo puede tranquilamente presentar. Y si fuera el caso y cambiar el formato, lo que habría que hacer probablemente es revalidar ese documento con un nuevo formato del Ministerio de Salud Pública, pero usted tiene que presentar ese carnet para que le den un carnet en cambio, indicando que usted ya ha sido previamente inmunizado. Correcto. Doctor, hablemos de la tosferina. Yo le prometo, doctor, que yo no había escuchado hablar de la tosferina desde que era un niño. ¿A qué se debe un brote tan grave de tosferina? Ya se han demostrado un par de casos, ya se han confirmado un par de casos, incluso en la capital de la República, en colegios, tanto municipales como privados, y entendemos que en ese caso el contagio sí es de persona a persona. Doctor, ¿qué tan alarmados deberíamos estar por este rebrote? Dependiendo de los niveles de la cobertura de inmunización, es la percepción de riesgo adecuada todos como comunidad y como personal de salud. Y ahí tenemos una situación de crisis, sobre todo a nivel de la infancia, que es cuando se vacunan contra la Bordetella pertussis, que es el agente etiológico de la tosferina. Pues durante el periodo del COVID no hubo vacunas o no hubo el que acudan las personas, las mamás, pues justamente a vacunarse. Pues el esquema nacional, hasta donde yo recuerdo, contempla las 5 dosis, 2 meses, 4 meses, 6 meses, y luego refuerzos al año y medio y a los 5 años, ¿no? Entonces, muchos padres no acuden a los refuerzos, apenas los vacunan, hacen la primera ciclo de vacunación, si es que es el caso. A veces hay problemas por la disponibilidad del biológico. Entonces, es necesario que la sociedad se entere, porque esta patología puede, digamos, en este caso, reporta un espacio de gravedad, ¿no? Puesto que es una afección de carácter respiratorio que básicamente le forma una membrana al niño, ¿no? Al lactante o al menor, que prácticamente imposibilita el ingreso del aire a las zonas respiratorias. Entonces, es necesario que las personas apenas vean que dentro del entorno un niño tiene una patología, pues que obviamente la tosferina es altamente contagiosa, se transmite justamente por las gotas, ¿no? Por el momento al respirar o al toser. Y un paciente puede llegar a contagiar a muchas personas si tiene muchos, los síntomas son muy intensos, ¿no? Sobre todo en lugares cerrados, en escuelas, en espacios donde tenemos población cautiva obviamente por condiciones del trabajo, del estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los niños o a los padres de los niños que no han tenido el esquema completo de vacunación, tienen que completarle el esquema. Si los niños tienen, por ejemplo, afección respiratoria, signos y síntomas respiratorios, fiebre, tos, dificultad respiratoria, no llevarlos o no enviarlos a las clases, sino remitirlos a una unidad de salud más cercana.
En el caso de los adultos mayores o de las personas con enfermedades crónicas, y este también es un problema a veces en lo que se refiere a las fuentes de vacunación o patologías que disminuyen el sistema inmunológico, hay que consultar igualmente con los especialistas la necesidad o la probabilidad de hacer inmunización en ellos. Igualmente, es como si estuviéramos en el COVID, sobre todo la población más cercana, profesores, padres de familia, personal administrativo y los mismos alumnos. Si vemos que tenemos aumento en relación a la sintomatología respiratoria, volver al uso de la mascarilla, ¿no? Esto pues fue demostrado en el COVID, que junto con el lavado de manos prácticamente fueron las dos medidas preventivas que salvaron gran cantidad de vidas y que evitaron que las personas se infecten, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos una baja percepción de riesgo en una patología, las personas a nivel de la sociedad nos descuidamos de él. En el momento en que empezamos a ver que los casos se agravan y empezamos a ver ya en las noticias que los pacientes fallecen, es ahí cuando la percepción de riesgo se aumenta e incluso puede exagerarse. Pero obviamente esta patología no es nueva, es una patología que en algunos países incluso ya se había eliminado, pero justamente por los grupos que están en contra, que son irracionales, en contra de la inmunización, es que las personas ya no se inmunizan y obviamente los virus encuentran un nicho específico para crecer en las personas que no han tenido, que son vírgenes en este caso, de infección con estas patologías. Y así tenemos pues un sinnúmero de patologías más que deberían estar cubiertas por la inmunización que nos brinda el Ministerio de Salud Pública, pero que a veces por la falta de tiempo o por una comunicación de tipo salud o por conocimientos adquiridos de manera precaria a nivel de Internet, que son totalmente falsos, no acudimos a hacer la inmunización respectiva a nuestras familias y entonces ahí tenemos las consecuencias directas. Qué importante lo que lo mencione, doctor, porque realmente yo estoy de acuerdo con que la ciencia vive momentos difíciles en este tiempo, en estos tiempos de negacionismos y conspiranoias. Pero ahora, al padre responsable que encuentra en su hijo un cuadro gripal, ¿cómo podría diferenciarlo de una gripe estacionaria? Proponer un ejemplo en el caso de la tosferina. Miren, a nosotros en la universidad nos enseñaron nuestros maestros, ¿no? Hay ciertas patologías que que tienen ciertas cuestiones de carácter, suenan como onomatopeyas, como sonidos específicos. Por ejemplo, la palabra tosferina proviene de dos vocablos, la tos de una fiera. Es decir, más o menos un niño pequeño no tose comúnmente como tosería una persona, sino que su tos es un poco afocada, como el estornudo de un gato, como cuando, mala la comparación, como cuando un perrito está atorándose, como si tuviera algo atorado en la garganta, ¿no? No es una tos franca, es una tos un poco más velada, pero muy intensa. Entonces, esa es una característica puntual de la tosferina. Cuando yo era estudiante de medicina hace muchos años atrás, nosotros alcanzamos a revisar en los pacientes, sobre todo en los pacientes pediátricos, algunas de estas condiciones, sobre todo pacientes de zonas en las cuales la inmunización no había llegado, pues se había producido este tipo de inconvenientes, pero nos permitía a los estudiantes en ese tiempo ver de primera mano cómo evolucionaba justamente el paciente, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, sería una forma digamos, de información que nosotros podíamos trabajar. Una situación igual, pues obviamente a partir de que se implique la presencia de patología de carácter respiratorio, ya, como ya le he indicado, lo principal en este caso es la tos, ¿no? Una tos de carácter fierino, digámoslo así, ese es el término correcto. Y pues obviamente justamente estas personas es necesario llevarlas donde el médico, donde el pediatra, para que haga pues el diagnóstico diferencial, porque se puede parecer a algún otro tipo de patología también. Puede ser similar, por ejemplo, a una faringoamigdalitis viral o bacteriana, pero en cambio en la tosferina se produce prácticamente un velamen, un velo en la zona de la garganta, ¿no? En la tosferina clásica, incluso una forma heroica, digamos, de salvar al paciente era introducir los dedos a través de la garganta del niño y rasgar ese velo o esa tela que forma la bacteria.
Ok, ok. Entonces sí es identificable, digamos, sí hay formas de que una persona sin conocimiento médico encuentre en algún familiar, si está alerta, una tos distinta que le alerte sobre una posible enfermedad de tos ferina. Así es, así es. Así Bien. es. Sí. Doctor, necesito irme a Taisha, necesito irme a Morona, Santiago. 8 personas están hospitalizadas. Se se habla de 7 niños ya que han perdido su vida con enfermedades que incluyen fiebre alta, vómito, diarrea con sangre y debilidad corporal. En este caso, la causa sigue siendo desconocida, al menos eso es lo dicho por el Ministerio y por el Ministro de Salud, Edgar Lama. ¿Qué se puede saber hasta este momento de lo que está pasando en Taisha y qué sospechas podríamos tener, más allá de que se esperan aún respuestas claras en estos análisis? Bueno, en este caso, aparentemente no estoy muy entrado en el caso de lo poco que he escuchado, es población infantil la implicada en este brote. Estamos hablando de una enfermedad que pareciera producirse por una contaminación, un agente contaminante que tenga que ver con agua y o alimentos, porque estamos viendo, de lo que recuerdo en la sintomatología, en el reporte que escuché, estoy viendo fiebre, vómito, dolor abdominal. Entonces, eso me llama mucho la atención en ese aspecto. Coincidencialmente, después de la rural, yo trabajé en la zona de Taisha. Ahora Okay. se puede entrar vía. ¿Aló? Doctor, le pido disculpas, estoy perdiendo un poco la conexión. Doctor, voy a intentar nuevamente hacer la llamada porque he perdido la conexión, doctor, se lo escucha muy intermitente. Ok. Ahí creo que la recuperamos, doctor. Ya. Entonces le decía. Me decía que usted estuvo en Taisha. Me quedé en que usted fue a Taisha después de la rural. Así es la zona donde yo trabajé justamente. Es una zona que ahora tiene acceso por vía terrestre, que es bastante difícil llegar, pero antes solamente se accesaba por vía aérea. Es una zona eminentemente de colonos en una pequeña parte y una gran cantidad de población indígena, específicamente Shuar, ¿no? Entonces, muy probablemente de los signos y síntomas que se ha rescatado en los reportes, estamos hablando probablemente de un agente infeccioso que quizás haya ingresado por alimento o agua. Y si es en población infantil, muy probablemente esté mucho más concernida en un determinado espacio muy puntual. Entonces yo apuntaría a que se investigue justamente eso, ¿no? Lamentablemente, pues recuperar en los niños que han fallecido el contenido gastrointestinal para hacer el análisis respectivo de este tipo a ver qué agente encontramos. No necesariamente puede ser un agente bacteriano, probablemente puede ser algún agente químico, alguna forma de contaminación que de manera inadvertida los niños hayan tomado, ¿no? Entonces, porque no se ha observado, ni yo recuerdo haber escuchado, ni cerca de los espacios del Cantón Taisha, ni en otras provincias, una sintomatología similar. No recuerdo que se parezca a nada conocido, me diera la impresión justamente, como le indicaba, una contaminación ya sea por alimentos o por agua. Ok. Y existen, digamos, en esos espacios, el acceso al agua potabilizada del municipio no es muy amplio, es decir, no abarca el 100% de la población. ¿Dónde se obtiene esta agua que podría, por ejemplo, en la que podría, por ejemplo, encontrarse un factor de contaminación? Mira, en esa zona no hay prospección petrolera, pero sí hay prospección de carácter minero. En pequeñas cantidades, pero la hay. Primero, es una fuente posible. Segundo, como ya hay un poco más el ingreso de personas, porque ya tenemos ingreso por vía aérea, esa zona también es de desarrollo amplio a nivel de cultivos, ¿no?
probablemente, quizás se me ocurre, pues solamente estoy Sí, elucubrando, sí. quizás algún químico de los que se utilizan para eliminar hierbas malas o para, pues, como potenciador en el caso de cultivo, quizás se mezcló con alguna fuente de agua y lo que usted dice es correcto, ¿no? El municipio de Taixa tiene un reservorio y tiene la distribución de agua bastante limitada al núcleo urbano de un pequeño cantón, pero las parroquias o las comunidades que se encuentran más cerca de ellos no necesariamente tienen agua entubada. No es agua segura ni tampoco es agua potable. La mayor parte de la población toma agua de los sitios donde puede tomarla, es decir, de los accesos laterales de ríos o de pozos de agua profunda que también en algún momento la comunidad salesiana les enseñó a las comunidades a obtener agua de la zona freática. También no descarto la posibilidad de que de un solo pozo haya la contaminación y obviamente se produzca en estos casos. No he leído, le repito, los datos que por lo menos yo he podido recabar no han sido muy precisos. Esperemos a ver que se restablezca la conexión con el doctor. Se complicó la conexión, doña Produ. Si puedes informarle al... Sí. Doctor, perdí nuevamente la conexión y me he perdido lo último que dijo. Ya, le decía entonces que las fuentes de agua no son como las tenemos cerca de las ciudades. Muy probablemente el municipio puede asegurar algo de agua entubada, pero no segura, agua entubada, es decir, a través de tubos, pero no con un proceso de potabilización. Quizás alguno de ellos hierve el agua, alguna parte de la población coloque cloro, pero la mayoría de las aguas que se tienen son colectadas de ríos o de pozos de agua freática, ¿no? En el espacio de la comunidad salesiana, que es la que se introdujo primeramente en esta provincia y en esta zona, le enseñó a la población a obtener agua de pozos profundos. Incluso algunos pozos fueron trabajados por la comunidad salesiana. No sería raro que quizás el agente al que yo estoy elucubrando haya sido el contaminante en un determinado sitio, en un solo sitio, haya contaminado esta fuente de agua freática y haya producido este grupo de personas. Si mal no recuerdo, son entre 8 o 10 niños que se encuentran con este tipo de patologías. Entonces yo apuntaría a eso, ¿no? A un tipo de intoxicación, a un tipo de contaminación, ya sea de algún alimento o de agua. Claro, que podría explicarse por los químicos para la industria minera que usted me mencionaba, y eso también explicaría que estos químicos hagan un mayor efecto sobre los niños que sobre los adultos. Así es, justamente. O sea, la cuestión de la cuestión minera no es tan grande realmente. No hay una protección minera amplia. Pero lo que sí hay en este momento es introducción de ganado. Y obviamente para el ganado se utilizan químicos. E igualmente se trata de ocupar ciertas zonas de selva para hacer cultivos de varios tipos. Y obviamente en el momento que usted utiliza matamalezas o abonos, también puede, si es que no hay el manejo o el cuidado adecuado, estos químicos pueden contaminar fuentes de agua común y pues ahí podríamos tener una probable explicación de lo que está pasando. Doctor, y en ese caso las personas que vivimos en zonas un poco más urbanas, no deberíamos tener miedo de contagio de este agente que desconocido, digamos, que está perjudicando a los niños en Taixa. Y lo pregunto porque tengo muchas preguntas en la caja de comentarios, por ejemplo, que me dicen, hay un virus presente en Guayaquil que incluye más o menos características similares, vómito, diarrea, a veces fiebre, náuseas. Entonces, me lo consultan con cierto recelo también en la caja de comentarios y es importante poder también dar tranquilidad sobre en qué casos uno está expuesto a este tipo de enfermedades y en qué casos puede estar un poco más tranquilo. En este caso, el Ministerio de Salud Pública, pienso yo que debe reforzar mucho más las labores de investigación y el rastreo epidemiológico de las patologías que se encuentran presentes. Al momento, a nivel de la costa de nuestro país, estamos cursando por ciertos elementos que pueden ser considerados tridemia o cuadridemia. Tridemia porque tenemos probablemente la presencia aún
del virus de influenza, tenemos virus sincitial respiratorio, tenemos el virus del resfriado común, e incluso hay ciertos rasgos o ciertos espacios en algunos pacientes donde tenemos la presencia de COVID activo. Entonces, esta cuadridemia produce, desde el punto de vista respiratorio, produce esta, playa de signos y síntomas que son bastante inespecíficos, ¿no? Que puede ser considerado como una suerte de un catarro, náuseas, vómitos, congestión nasal. En algunos casos hay la pérdida del olfato, del gusto, pero es muy, muy temporal, ¿no? Se produce como un trancazo, permanece durante 2, 3, 4 días, tomando o no tomando medicamentos, en la persona mejora o en su momento quizás evoluciona hacia una franca bacteriemia cuando la flema cambia de color, pero cuando se cura de manera espontánea o remite sin mayor respuesta, estamos frente a la presencia de varios virus al momento. Entonces sí, hay que tener el cuidado necesario y pertinente. Yo en algún momento, cuando se me consultó, siempre nosotros nos quedamos a la saga de que el COVID, pues, es una patología que ciertamente marcó al mundo, pero no nos ha enseñado mucho como comunidad. Yo les comento, pues, que realmente el lavado de manos común 3 veces al día, antes y después, antes de comer, después de ir al baño, aparte de la utilización de gel alcohol para tener nuestras manos desinfectadas, y el uso de la mascarilla en sitios donde haya mucha gente o con personas que tengan signos de sintomatología respiratoria. Solamente esas 2 medidas que yo pueda controlar haría que muchas de las patologías de carácter respiratorio no se transmitieran de manera común como lo es. Alimentación, ahora, doctor. Estamos en un momento donde tenemos el invierno, donde las fuentes de agua pueden tener múltiples espacios de contaminación, no solamente viral, sino bacteriano también. También tenemos que nosotros considerar la posibilidad de tomar las medidas adecuadas, que es hervir el agua o utilizar filtros para agua o comprar, aunque es un poquito más difícil reconocer si el agua que uno compra es adecuada para beber, pero mucho más seguro es el agua que yo pueda hervir o el agua que yo pueda filtrar o que pueda utilizar un filtro casero o un filtro de los que venden en los espacios de tratamiento, ¿no? Para que yo pueda estar mucho más seguro de que el agua tenga las condiciones necesarias y no me enferme. Y en cuanto a la alimentación, ¿qué se recomendaría, doctor? Esto también me lo preguntan en la caja de comentarios ya para finalizar la entrevista, en materia de reforzar el sistema inmune. Bueno, en relación al reforzamiento del sistema inmune, básicamente la labor que yo manifiesto, la que yo desempeño como epidemiólogo siempre es la prevención, ¿no? De manera general, el sol es un aliado específico para nosotros. La radiación ultravioleta mata o contiene la presencia de una gran cantidad de virus y bacterias. El airear las zonas de una casa, es decir, abrir las ventanas para permitir que se airee, hace que muchas de las bacterias y virus salgan del espacio cerrado. Si bien es cierto, es mucho más cómodo tener el aire acondicionado, pues solamente utilizar el aire acondicionado en ciertos determinados momentos. En relación a la alimentación, pues yo le podría indicar que eso depende de cada una de las personas. Nuestra alimentación en sí, de manera general, es sana. No existen alimentos que ayuden a que una enfermedad se vuelva mucho más crónica, más difícil. Eso ya es un poco más, es un poco más hilar fino. Pero dentro de la preparación de los alimentos, eso sí es importante. Es importante lavar todos los alimentos, todo lo que tenemos en el mercado, lavarlo. Si es posible, utilizar un cepillo pequeñito, ¿no? Para sacarle todo el polvo, el lodo que tienen algunos tipos de alimentos. Y en algunos casos, las frutas, las verduras, antes de consumirlas, someterlas en 1 litro de agua, colocar 2 gotas de cloro, ¿no? 2, 3 gotas de cloro, para que las frutas, los vegetales permanezcan en esa solución durante unos 10, 15 minutos, luego enjuagar o convenientemente las frutas, y ahí sí pues nosotros estamos seguros de que estamos consumiendo alimentos que han sido convenientemente tratados y reducir una gran cantidad de espacio de las patologías. Lo otro es evitar el consumo de alimentos en la calle, sobre todo en espacios donde las condiciones de cocina, es decir, de creación o de manipulación de alimentos no sean adecuados.
Es decir, en un restaurante donde tenemos todas las normas, o deben estar todos los espacios, la cocina adecuada, eso se encarga el ARSA, ¿no? De mantener todo en orden, fantástico. Pero en el caso de un alimento preparado en la calle, que no sabemos cómo ha sido preparado, ni con qué normas higiénicas ha sido preparado y o manipulado, yo tendría mucho recelo en consumir eso. Por el momento abstenerse de la guatita fuera del estadio, digamos, ¿no? Al menos hasta. Exacto. Claro. Es buena desde el punto de vista del paladar. Es un bocado de cardinal, pero no, es muy peligroso. Claro, correcto. Estimado doctor, le agradezco mucho. Óigame, se me queda una pregunta que me hacen en la caja de comentarios ya para cumplir también con mi audiencia. Nos preguntan, ¿qué determina que un adulto se contagie de tosferina? Porque hemos visto también que hay un adulto fallecido. Muy bien. La tosferina, como cualquier patología bacteriana o viral, sobre todo si es viral, se cierne muchas veces en los pacientes que tienen un sistema inmunológico comprometido. Por ejemplo, una patología que disminuye, no digo que sea el caso de la persona, pero por ejemplo el VIH hace que el sistema inmunológico caiga. Yeah. Y obviamente cualquier patología se queda. Ahora, fuera del VIH, una persona que está utilizando corticosteroides o analgésicos porque tiene problemas de golpes, de artritis, de artrosis, también pudiera llegar a digamos, a ser el nicho adecuado para la tosferina. Por eso digo, no necesariamente todas las personas tienen que vacunarse o tienen que inmunizarse, pero algunas sí. Los adultos mayores y los niños que no han sido expuestos y no han sido vacunados, obviamente también son población de riesgo. Al adulto mayor, su sistema inmunológico está en un franco proceso de depauperación, es decir, está disminuyendo y por lo tanto no hay una buena cobertura. La mujer que está embarazada, por supuesto, también es una persona que tiene un riesgo potencial, y las personas que están haciendo tratamientos para enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer. Entonces, todas estas personas tienen un sistema inmunológico per se disminuido. Y si tenemos la presencia activa de un virus, en este caso, como es el de la tosferina, pues hay que tener cuidado con ellos. Observarlos, evitar que se acerquen a personas que tengan signos de sintomatología respiratoria, y si pues ya tenemos la patología o si se encuentra en un medio en el cual pues hay fuerte evidencia de que tenemos casos presentes, pues consultar con el especialista, con el infectólogo, la posibilidad de hacer inmunización completa. Doctor, agradecidísimo por la claridad con la que nos ha aterrizado estas cuestiones, que a veces uno las lee desde un conocimiento que no es médico y siente cierto temor, cierto recelo. Creo que es importantísimo todo lo que nos has dicho hoy. Ok, excelente, un gusto. Un placer, estimado Mario. Hasta luego. Gracias. Bien, el doctor Mario Paredes nos atendía desde vía telefónica para tratar de satisfacer las dudas que nos deja este rebrote de varias enfermedades que, como yo le decía al doctor, vean, algunas de ellas yo no las escuchaba nombrar como una realidad en la sociedad, quiero decir, o como un riesgo para la sociedad desde que yo era muy pelado. Y eso sucedió hace largo rato, hace algunas canas. Así que, bueno, me deja tremendamente satisfecho porque creo que hemos hecho esta entrevista, quiero decir, porque creo que el doctor Paredes ha logrado satisfacer varias de las dudas y dejar un poco puntualizar cuáles son las dudas que debemos sostener para poder identificar el día de mañana los resultados o hacia dónde van los resultados de las investigaciones que se están dando.